Bien, entonces, hermanos, ya hemos estado viendo el tercer tema, que era el propósito de la soteriología, del sóter de la salvación, ¿no? Este es importante porque muchas veces se confunde cuál es el propósito de la salvación. A ver, ¿por qué en la Biblia se habla de la salvación? ¿Cuál es el propósito principal de que se hable de salvación? Eh, ¿Por qué se da este tema? Por el pecado, ¿no? El propósito principal de la soteriología es el pecado, la causa de la salvación. O sea, nosotros no necesitaríamos salvación si es que no hubiéramos pecado, ¿verdad? De que no existiera pecado, si es que Adán y Eva no hubieran pecado, no necesitaríamos un Salvador, no necesitaríamos la expiación, no necesitaríamos que Jesús venga sobre la tierra. Pero lamentablemente el pecado del hombre hizo prever a Dios un plan, ¿no? Un plan de salvación al hombre. Como habíamos visto, Dios no salvó, dice, a los ángeles, ¿no? Que pecaron. Y hablamos de que antes del hombre había pecado en el cielo, ¿no? Los seres celestiales pecaron primero delante de Dios, ¿no? Y luego el hombre. Y Dios no salvó a los ángeles, sino que salvó a la raza a la raza humana, ¿no? A los hombres. Porque el pecado Dios podía haber dejado a Adán y Eva que desaparezcan y crear nuevos seres, pero Dios dejó que ellos permanezcan, ¿no? Entonces, la causa principal de la soteriología de la salvación es el pecado y sus consecuencias, ¿no? La consecuencia del pecado, habíamos visto que es la muerte. La primera causa del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física solamente. Dios le dijo a Adán y Eva, si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirán. Pero cuando Adán y Eva comieron, no cayeron desplomados, ¿no? Entonces, ¿Dios mintió? No. Realmente Adán y Eva murieron, pero no físicamente, sino espiritualmente. La palabra muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación de Dios, ¿no? Cuando uno está unido a Dios, tiene la naturaleza de Dios, eh, adquiere los atributos de Dios. Pero cuando uno está lejos de Dios, separado de Dios y el pecado te une al que te esclavizó, Satanás, ¿no? Entonces uno adquiere la naturaleza de quien lo esclavizó, de Satanás. Por eso la Biblia habla en el Nuevo Testamento dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos de Satanás. Así de crudo es la Biblia, ¿no? Hay dos reinos: reino de Dios, reino del diablo. No hay un reino intermedio, no hay de los que están en el centro, no. O somos del reino de la luz o del reino de las tinieblas, ¿no? Así de severo es la escritura. Entonces, el diablo arrastró muchas personas con el pecado. Entonces, el pecado ciega al ser humano, ¿no? Te aparta de la voluntad, del conocimiento de Dios. Entonces, las personas quedan en esta palabra depravación total no es una palabra bíblica, ¿ya? Es una palabra teológica, es una frase teológica, ¿no? Que quiere decir que el hombre es corrupto, nada más, ¿no? Pero hay mucha discrepancia con esta frase, ¿no? Hay algunos que sostienen que si la depravación si el hombre fuera totalmente depravado, ¿no? Totalmente esclavo, incapaz, dice la Biblia, ¿no? De conocer las cosas de Dios o de acercarse a Dios. No es del todo así, ¿no? Porque en en el Antiguo Testamento, perdón, vemos que hay personas que conocen el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo,
habíamos visto de que nosotros tenemos conciencia, o sea, a pesar de que son esclavos del pecado, hay una conciencia que te dice qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿no? Eso es universal, como habíamos visto en todas las culturas tienen un código para poder vivir en comunidad, ¿no? Como habíamos hablado de los incas, ¿no? A los incas, ¿quién le enseñó de no pecar, ¿no? No robar, no mentir? Nadie, ellos no eran una cultura hebrea, no era parte de la cultura hebrea, pero tenían códigos de justicia. Entonces el hombre tiene una conciencia moral, o sea, no del todo es depravado. Si fuera así, no habría profetas, no habría jueces, no habría en el Antiguo Testamento, no habría los sadik. La Biblia habla de los justos del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, entonces hay la conciencia, aún nos queda la conciencia para entender y conocer lo que es bueno y lo que es malo, aún que sabiendo que somos esclavos, ¿no? Del pecado. O la gente sabe y entiende que está esclavizada del pecado, pero su conciencia se le nubla, ¿no? Entonces, si la depravación fuera total, no tendría sentido ni siquiera hablar la palabra de Dios a nadie, ¿no? Entonces, depravación total no significa aniquilación de conciencia, por si acaso, ¿no? Hay personas, hay extremos, sí, casos excepcionales en cuanto a la gente ya pierde la conciencia, como las personas poseídas, ¿no? Que ya no tienen ni conciencia de la realidad. Entonces, ese ya es otro caso, ¿no? Pero la mayoría de las personas tienen conciencia, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Ahora, en estos tiempos, antes, ¿no? Si no tenían ley, la Biblia dice que le dice Romanos 2:14, porque cuanto a los gentiles que no tienen ley, ¿no? Los gentiles que no tienen ley, que no saben lo bueno y lo malo, ¿no? Algunos pueden decir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con las personas que no conocen la Biblia? Dice, los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, saben, pues, ¿no? Los seres humanos saben. Entonces, ¿cómo es? Ahora, es cierto que la gente por sí misma no se puede salvar, esa es otra cosa, ¿no? La gente por sí misma no se puede salvar, ¿no? Cumpliendo la ley tampoco se puede salvar, esa es otra cosa, pero de que el hombre no tenga conciencia totalmente, eso sí es un extremo de hablar, ¿no? De lo que algunos dicen que una persona, que el ser humano es depravado totalmente, a veces van al extremo de creer que ya ni conciencia tienen, pero eso no es cierto, ¿no? Nosotros tenemos conciencia. Incluso los gentiles, dice, ¿no? Tienen conciencia. A ver, dice, ¿no? Mostrando, dice, la obra de la ley, dice, escrita en sus corazones. ¿Eh? Entonces, la ley está escrita en los corazones de las personas. El pecado es universal y la justicia es universal. La gente sabe lo que es bueno, lo que es malo. Ya, esto ya vimos. Entonces, la causa de la soteriología, ¿por qué se habla de soteriología? Es porque el hombre necesita salvación, necesita libertad, alguien que los liberte, alguien que los redima, alguien que los salve del pecado, ¿no? Entonces, la causa, la razón por la que se estudia soteriología es el pecado, la caída del ser humano en pecado, ¿no? La caída. Entonces, esto ya lo vimos. Ahora vamos a hablar del tema de soberanía de Dios. Todavía no lo hemos hablado esto, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar qué es la soberanía de Dios. También esta palabra, soberanía de Dios, es una frase teológica también, ¿no? Hay que tener en cuenta de que es una conclusión teológica de haber estudiado algunos aspectos de la naturaleza de Dios. O sea, nosotros decimos que Dios es soberano, pero hay que entender esa palabra soberano, ¿no?
Eh, ¿Qué significa ser soberano? Desde nuestra óptica humana, nosotros podemos definir soberano imaginándonos a una persona con máxima autoridad, ¿no? Desde lo social, ¿no? Desde el contexto de la Edad Media, el soberano era el rey. Antes de la Edad Media, el soberano era el emperador, ¿no? El que tenía dominio en el imperio. En griego es Pantocrator, ¿no? También se le decía al emperador. Desde la Edad Media eran los reyes, ¿no? Es la máxima autoridad. También, entonces, la máxima autoridad se le traduce como soberano, ¿no? En estos tiempos, ¿quién? ¿No? En este contexto es difícil definir soberano. Desde la religión hay que tener cuidado a quién decimos soberano. Desde la religión nosotros decimos soberanos a Dios, ¿no? A Dios. Pero ¿qué Dios? Una cosa es el Dios hebreo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Otra cosa es el Dios del Islam. ¿Por qué son diferentes dioses? Algunos dicen, no, es el mismo. ¿Por qué es diferente? Por sus atributos. El Dios hebreo tiene diferentes atributos que el Dios de Islam. Entonces, el soberano del Dios de los Islams es muy radical, por si acaso, ¿no? Te ordena cosas que no corresponden a un Dios de amor, ¿no? Entonces, el soberano, el Dios Alá, ¿no? De los islámicos, te ordenan suicidarte, por ejemplo, por su religión, ¿no? Tienes que ir a matar y hacer la guerra santa, etcétera, ¿no? Incluso a los niños les ordenan al suicidio, les lleva al suicidio, ¿no? Los padres entregan a sus hijos para que se suiciden, para que tengan entrada al reino de los cielos. Ese es el Dios Alá, ¿no? El atributo de la soberanía de Alá es de que Alá puede hacer lo que quiera, ¿no? A Alá tú no le puedes decir nada. Si Alá quiere que uno muera, pues va a morir. Si Alá quiere que uno se enferme, se enfermará. Si Alá quiere que uno tenga accidente, pues tendrá su accidente. Si Alá quiere que la gente pierda sus cosechas, perderá sus cosechas. O sea, lo que sucede en la naturaleza, lo que sucede en la vida de una persona es lo que Alá determinó. Esa es la forma como creen los de la religión islámica, ¿no? Entonces dejan su vida al destino de Alá, a lo que Alá quiere, si es la voluntad de Alá. Pues bueno, algunos los que han visto películas árabes o novelas árabes se darán cuenta por lo menos de lo que estoy diciendo, ¿no? De que todos se lo dejan al destino de Alá. El Dios hebreo no es así. Nuestro Dios de la Biblia no es así. Nosotros tenemos no un Dios que es soberano, pero no ejerce su soberanía como lo ejercen los otros dioses, ¿no? Eh, no es un Dios que hace lo que quiere, no es un Dios que hace lo que se le da gana, como algunos creen. Algunos piensan que porque Dios es soberano, entonces es un Dios que hace lo que se da la gana. Y eso algunos dicen, por ejemplo, acá, este es de un ensayo de algunos cómo ven la soberanía de Dios. Por ejemplo, acá dice, la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad, ¿no? Vamos a ver, la supremacía. El Altísimo Señor del cielo y la tierra tiene poder ilimitado. Hasta ahí está bien, ¿no? Dios tiene toda la capacidad, para él nada es imposible, es todopoderoso, tiene poder ilimitado para hacer lo que se haya resuelto. Muy bien, entonces Dios puede hacer su suprema voluntad. Al ser absolutamente independiente, dice, ¿no? Acá hay muchas cosas que nosotros tenemos que corregir de repente. Dios hace lo que le place. Algunos piensan que así es soberanía. Yo le he sacado un extracto acá está el link, ¿no?
Entonces, algunos piensan que eso es soberanía de nuestro Dios. Es cierto que Dios tiene toda su capacidad, todo su poder, toda su autoridad. Es el máximo, la máxima autoridad en el universo y en la creación. Pero nuestro Dios hace lo que se le place, realmente hace las cosas de manera independiente. Realmente así es nuestro Dios, un Dios que no participa con su creación. Tendremos un Dios que no se relaciona con su creación y con los que están a su alrededor. Es cierto que nuestro Dios puede hacer lo que se le place, ¿no? En este mundo, mm, es- en ese sentido de, de ejercer su voluntad, ¿no? Sin restricciones. ¿Será así que es soberanía de Dios? ¿Nuestro Dios será así? Que hace todas las cosas sin ninguna restricción, sin nada que le detenga. Y pueden sacar versículos bíblicos, ¿ah? Dice acá, su palabra declara, yo soy Dios, no hay otro, nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice, ¿no? ¿En qué sentido dice que hará todo lo que quiere? ¿En qué sentido? ¿Será un Dios que ejerce su poder, su soberanía de manera irresponsable, de manera autoritaria? ¿Será un Dios que ejerce su soberanía de manera independiente, ¿no? Totalmente independiente? ¿Será un Dios que ejerce su soberanía totalmente libre de cualquier conciencia moral? ¿Será un Dios que ejerce soberanía de manera totalitaria y de manera despótica o tirana? ¿Será así nuestro Dios hebreo, nuestro Dios de la Biblia? Entonces, algunos piensan que la soberanía de Dios es así. Es cierto que Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la autoridad, Dios, nadie le puede decir, como Job decía, ¿no? ¿Quién soy yo? Cuando Job no conocía a Dios, porque al final Job al final de su libro, él habla y dice, yo decía cosas que no entendía y hablaba cosas que no conocía. Entonces, Dios le dice a Job, eh, Job dice, Dios le dice, no, Job, perdón, dice, hablaba lo que no conocía, lo que no sabía. Eh, entonces, a, a Job luego entiende cómo es Dios, conoce a su Dios, ¿no? Entiende cosas que él no había entendido antes. La forma de y cómo le veía Job antes de su prueba y la forma como veía Job después de su prueba, Dios es totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa soberanía de Dios bíblicamente, no? Pero vamos a ver algunos versículos de la soberanía de Dios que hablan otros autores, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, alabó la soberanía del Altísimo, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hace según su voluntad. Ahí vamos a ver, vamos a estar poniendo atención en esto, su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Ujú. Muy bien. ¿Quién está hablando acá? Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? Eh, ahora, ya, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, miren, pongan en cuenta esta palabra, su voluntad. Dios ejerce su voluntad. Pero nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. O sea, Dios ejerce su voluntad, pero ¿qué voluntad? ¿No? Es- ¿En qué sentido? Porque vamos a compararnos con nosotros, con los seres humanos.
Y la Biblia hace comparaciones de Dios con los seres humanos. Jesús comparó a Dios con seres humanos, por ejemplo, ¿no? En el libro de Mateo, Jesús comparó a Dios con un padre. Dijo, ¿quién de vosotros, cuando sus hijos le piden pan, le dan piedra? O cuando le piden huevo, le dan serpiente. Dice, y así comparó Jesucristo a Dios. Dijo, si vuestros padres en la tierra hacen, siendo injustos, siendo malos, hacen buenas cosas por sus hijos, cuánto más el Dios que está en los cielos no dará buenas cosas a los que le aman o a los que le buscan. Entonces, hay que hacer comparaciones también con los seres humanos. Los padres, por ejemplo, los padres, ellos tienen autoridad en su hogar. Los padres son la máxima autoridad en el hogar, viendo un reino pequeño. Pero los padres, a pesar de que tienen esa máxima autoridad en el hogar, ejercen su voluntad sin límites. Por ejemplo, un día los padres dicen, este año no trabajamos, que los hijos vivan como puedan, que trabajen, aunque tengan 6 años, que vayan a pedir limosna, ¿no? Nos quedamos nosotros a dormir todo un año. Así serán los padres ejercen su autoridad de esa manera, de manera irresponsable. Así será Dios de esa manera que puede hacer las cosas sin límites, ¿no? Los padres, aunque no quieran ir a trabajar, aunque su voluntad le dice quédate en la cama, ellos tienen que hacer otra voluntad, una voluntad diferente, que les esfuerza a salir a trabajar, aunque no quieran trabajar. Igual nosotros tenemos que ejercer mi deseo, mi voluntad es quedarme dormido todo el día, pero yo no ejerzo mi voluntad. Tengo que ejercer otra voluntad de la responsabilidad. Entonces, Dios, al ver al pecado, podía ejercer su voluntad de juicio sobre el mundo en cada momento, pero no lo hace. Ha determinado un tiempo en el cual ejercerá su juicio, pero en el momento no lo hace. Porque ¿qué le detiene a Dios ejercer su juicio sobre toda la humanidad en cualquier momento que el hombre peque? Su misericordia. Le detiene su amor, su gracia, su bondad. Entonces, ¿qué es lo que limita? ¿Qué es lo que retiene a Dios, la soberanía de Dios, de que Dios que ejerza su juicio sobre el mundo? Lo que le detiene es su carácter. Lo que a Dios le detiene para ejercer toda su voluntad, ¿no? Como dicen, de manera independiente, de manera soberana, ¿no? ¿Qué es lo que le detiene? Su voluntad, ¿no? Para con sus hijos. Ahora hay que ver eso también, ¿no? Para con sus hijos. De repente con los del mundo, con los que no creen en Dios, o con los que no son su pueblo, de repente es diferente el trato. Dios tiene trato diferente con su iglesia y con el mundo. El trato es totalmente diferente. Una cosa es tratar a sus hijos y otra cosa es tratar a los que no son sus hijos. Entonces, todas esas cosas tenemos que cuestionarnos para entender qué significa la soberanía de Dios. No hay que entender la soberanía desde el punto de vista secular, ¿no? Por ejemplo, la soberanía del emperador. El emperador decía, párate de cabeza, se tenía que parar la persona. Si decía, lancen a una persona, a los cristianos, al circo romano y que mueran comido por leones, se tenía que obedecer. Si el emperador te decía, arrodíllate y adórame, tenías que obedecer. Entonces, de esa manera, en tiempos antiguos se veía la soberanía. De la misma manera, en tiempo de la Edad Media, los reyes, la soberanía de los reyes era abusiva, ¿no? Podía decir, creo que por ahí se habla de que a veces
para un matrimonio, por ejemplo. Incluso lo vemos, algunos lo que han visto la película Corazón Valiente, ¿no? El rey tenía que tener, o los de autoridad podían tomar a las mujeres, aunque estén casadas, aunque estén de novias, y eso esa autoridad le daba el rey. Entonces había abuso de autoridad, abuso de la soberanía de la autoridad. Entonces, ¿en qué sentido nosotros entendemos la soberanía de Dios? En ese sentido de eso, de cómo ejercían la autoridad esos reyes o esos emperadores. De esa manera ejerce Dios su autoridad, de esa manera ejerce Dios su soberanía. Será de esa manera, Dios a quien quiere, pues enferma, a quien quiere mata, a quien quiere salva, a quien quiere destruye. ¿Será así nuestro Dios? ¿Mm? La soberanía divina significa que Dios es aquel, ahora sigo leyendo lo que dice lo que dice en esta página, es aquel que se sienta en el trono del universo, él es Dios en nombre así, él es Dios. En nombre así como en todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, dice Efesios 1. En medio de la aflicción, Dios permitió en su vida. Job reconoce la grandeza de Dios. Bueno, acá habla de Job, dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Finalmente, Job reconoce que Dios es soberano. Ya, esta confesión de Westminster es lo que es la mayoría de los que definen soberanía de Dios lo repiten, ¿no? Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todas las cosas que sucedan. O sea, cuando desde el punto de vista teológico, la soberanía de Dios es el poder, la autoridad, el designio de Dios desde la eternidad para que todas las cosas que suceden en este mundo sucedan. Eso es lo que la teología dice. Ahora, esta es la teología calvinista, por si acaso, quiero ponerle claro, ¿ya? Desde la teología calvinista se cree que Dios, desde antes de crear al hombre, desde que antes de que el hombre peque, ¿no? Dios, ahora desde antes de que supongo que crea a Luzbel, etcétera, ¿no? Dios ha determinado lo que va a suceder en este mundo. Y ya Dios ha determinado todo lo que va a suceder en este mundo y Dios ha determinado todas las cosas que va a suceder a cada persona en esta tierra, en la tierra. ¿Será así realmente que Dios ha determinado toda la vida de cada persona, de todas las personas que nacen y de los que están por nacer o los que han nacido? Pero eso es lo que dice la confesión de fe de Westminster, que es la base de la teología calvinista. Dios desde la eternidad, por su sabio y santo consejo y su voluntad, ordenó libre e inalterablemente, o sea, independientemente, porque en la eternidad nadie existía, solo Dios, ¿no? Todo lo que va a suceder. ¿Será así? A.W. Tozer dice, la soberanía de Dios significa, mira como dice, él también tiene esta doctrina de la tendencia calvinista. La soberanía significa poder supremo. Está bien, es cierto, Dios tiene poder supremo, hace todas las cosas, aún las cosas imposibles, es cierto. Tiene dominio sobre todas las cosas, muy bien. A.W. Tozer escribe, la soberanía de Dios es el atributo, el soberano es un atributo, vamos a ver por qué. Porque, ¿cuál es el atributo que puede servir de sustantivo a la soberanía de Dios? Es el atributo de omnipotente, ¿no? Ese es el atributo. Por lo cual gobierna toda su creación. Esta palabra es importante, gobierno.
Gobierno significa administración, por si acaso. Toda su creación y para ser soberano, Dios debe saberlo todo. Para ser soberano, Dios tiene que saberlo todo. O sea, omnisciente. Poderlo todo, omnipotente. Y ser absolutamente libre, ¿no? Ese también es un atributo de Dios, que hace todas las cosas de manera independiente, libres. Libre para hacer lo que Él quiera, dice, ¿no? Como ve lo que es soberanía, lo que Dios hace, lo que quiera hacer en cualquier lugar y cualquier momento para cumplir su propósito. Esto es importante. Su propósito eterno en cada detalle sin ninguna interferencia, o sea, nadie le puede interferir. Esa es la forma como A.W. Tozer define lo que es soberanía de Dios. Un atributo por medio del cual Dios gobierna y es que Dios lo sabe todo, lo puede todo y es totalmente independiente. O sea, nadie le puede persuadir a cambiar, ¿no? Él quiere hacer en cualquier lugar y en cualquier momento puede cumplir su propósito eterno en cada detalle, sin ninguna interferencia. Entonces, acá hay una forma de ver la soberanía de Dios también, ¿no? Que es casi similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Un Dios que ejerce todo su poder, hace lo que Él quiere, en cualquier lugar, con quien quiere, como quiere, pero acá hay una diferencia, dice para cumplir su propósito, ¿no? Para cumplir su propósito. Y acá lo que tenemos que ver también es de que el propósito también tiene que ver con su voluntad. Esta palabra que le dije. El propósito de Dios tiene que ver con su voluntad. Entonces, hay que entender cuál es el propósito de Dios para entender cuál es su voluntad, ¿cierto? No, cuando uno entiende, nadie diseña un plan, ¿no? Hablando del plan de salvación, nadie diseña un plan si primero no entiende cuál es el objetivo, ¿no? Para yo diseñar un plan tengo que ver cuál es el objetivo, qué es lo que quiero lograr. Primero veo lo que deseo lograr, luego diseño un plan, ¿no? Primero necesito el propósito, luego diseño un plan. Entonces, no es que Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad en el sentido de manera de manera inesperada o ¿cómo se dice? Cuando uno lo hace al instante, mm, sin planificar, ¿no? Dios no ejerce así su voluntad, Dios ejerce su voluntad conociendo cuál es el fin, conociendo cuál es el propósito, ¿no? De esa manera puede diseñar un plan, un proyecto y luego ejecutarlo. Entonces es importante conocer cuál es el propósito. Y ya hemos visto cuál es el propósito de la salvación, ¿no? El propósito es la salvación del pecado, la salvación del hombre. Entonces, el plan de Dios desde la eternidad para salvar al hombre es el propósito es su voluntad, mejor dicho, ¿no? Es la voluntad de Dios. O, si Dios quiere ejercer su soberanía en los hombres, es esa soberanía de Dios, ese poder ilimitado de Dios, esa máxima autoridad que Dios tiene, va a usarlo no para cualquier idea, sino para conseguir el objetivo que Él se ha trazado, ¿no? Y el objetivo que Dios ha tratado es la salvación del hombre. Entonces, en ese sentido es que Dios ejerce su soberanía, ¿no? Entonces, vamos a ver esos elementos que van a ayudarnos a comprender cómo Dios usa su soberanía, es su voluntad y su propósito. Y hemos hablado también de su carácter, que limita la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios según Piper, ¿no? Piper, sí, John Piper.
como también de tendencia calvinista, ¿no? Cómo él define soberanía. Dice así: cuando decimos que Dios es soberano, poderoso y autoritario, o sea, soberanía está muy bien, el ser poderoso tiene que ver con poder y autoridad, capacidad de Dios, ¿no? Y autoridad. Está bien, en ese sentido, está bien qué significa soberano, ¿no? Entonces, hasta el punto de poder anular todos los poderes, o sea, no hay nadie más con máxima autoridad que él. Ese es mi esfuerzo en una definición. Nada puede detener con éxito ningún acto, evento, diseño o propósito que Dios pretenda lograr. Ujú. Muy bien, entonces ya estamos enfocándonos. Soberanía de Dios, cumplir su propósito. Soberanía de Dios está limitado por su propósito. O sea, Dios tiene soberanía, pero no, Dios no hace nada de manera eh, in- de manera, ¿cómo se pues? Sin programar, sin planificar. No, Dios tiene todo programado, Dios tiene todo planificado. Dios, como es omnisciente, conoce todo, sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces Dios nada le agarra por sorpresa. Eh, entonces su voluntad, su soberanía tiene un objetivo, ¿no? Su soberanía no lo usa como quiere, porque quiere, sino que hay un objetivo, hay un propósito. Y la Biblia siempre va a hablar de esto, de un propósito. Job dice: sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Creo que esa es la mejor definición de la soberanía de Dios, ¿no? Daniel declara: Él hace según su voluntad entre los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, ¿no? O decirle: ¿qué has hecho? Muy bien. Es decir, que nadie puede detener. Ujú. Ahí vamos a estar pensando. ¿En qué cosas nadie puede detener y en qué cosas sí se puede detener? Eh, Acá hay algo que nosotros debemos cuestionarnos. Cuando Dios ejercía juicio sobre Israel, cuando Israel fue llevado por el ejército de Babilonia, Dios le dice a Jeremías: busco a un mediador, busco a alguien que interceda por mi pueblo para no castigarlo. Entonces, no es, no es que a Dios no se le pueda eh, tocar su corazón, no es que siempre, o sea, Dios tiene una voluntad, es cierto, pero hay que saber en qué se basa esa voluntad. La voluntad de Dios, voy adelantándoles, siempre va a estar limitado, siempre se va a basar en su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Entonces, todas las cosas que Dios va a pretender, todos los propósitos que Dios va a hacer para con la humanidad, va a estar basada en su naturaleza de amor. Entonces, cuando Dios ejerce juicio sobre la tierra, la Biblia dice que Dios se duele del castigo. ¿Qué significa esa palabra, esa frase? Que Dios se duele del castigo. Claro, algunos decimos que esa es una frase antropomórfica, ¿no? Dios se está poniendo en forma humana para decir que se duele el castigo, como los seres humanos. Pero, claro, pero de esa manera nosotros entendemos el carácter de Dios. Quiere decir que Dios no le gusta la muerte del impío, y él lo dice en los profetas, ¿no? No quiere la muerte del impío, se duele del castigo.
Dice que a Dios le dolió en su corazón cuando los hombres pecaban antes del diluvio. Esa es la naturaleza de Dios. Y Dios siempre ha buscado un intercesor, alguien que se ponga entre el pueblo y Dios. Por ejemplo, Moisés, ¿no? Él, en algún momento, Dios iba a ejercer su juicio sobre el pueblo y Moisés dijo, Señor, detente. Tú los has sacado de Egipto y si los destruyes ahora, ¿qué dirán las naciones? De la misma manera, Abraham, cuando se puso para interceder por Sodoma y Gomorra, Señor, si hubieran 20 justos, Señor, si hubieran 10 justos, Señor, si hubieran 5 justos, no salvarás Entonces, Dios siempre ha buscado un mediador, un intercesor. Siempre, por eso digo, su voluntad se ha limitado a su carácter, se ha limitado a su esencia. Entonces, es decir, nadie puede detenerlo. Hay que cuestionarnos. ¿En qué sentido y en qué cosas nadie lo puede detener? Hay cosas que sí se van a cumplir en la Biblia y que nadie lo va a poder tener. Por ejemplo, lo que está escrito en el Apocalipsis. Ya está determinado, ya está prefijado que va a haber un juicio, va a haber un levantamiento de un anticristo, va a haber una guerra en Armagedón. Claro, eso ya está determinado y eso no podemos cambiarlo porque está en las escrituras y las escrituras sí se tienen que cumplir. Pero en cosas, por ejemplo, de orar por una persona que está enferma, de orar por las personas que necesitan salvación, interceder como intercedió Job por sus amigos. O sea, hay cosas, por ejemplo, cuando el rey de Israel iba a morir, no me acuerdo, Ezequías creo era, Dios le dijo de acá a mañana vas a morir y él oró a Dios y Dios le devolvió la vida, ¿no? Para que pueda vivir más tiempo. Entonces, ¿en qué sentido nadie lo puede detener? La Biblia dice que Dios no cambia, ¿no? Lo que dice sucede. Pero la Biblia también dice eh, que nosotros podemos interceder, ¿no? Por ciertas cosas. Entonces, hay que empezar a cuestionar algunas frases de algunos, incluso teólogos o personas o pastores muy conocidos en las redes sociales, a nivel mundial. Hay que cuestionar también lo que ellos dicen, ¿no? No todo lo que los pastores dicen en internet, por más famoso que sea, no es un dogma bíblico, no es la palabra de Dios, son conclusiones que ellos sacan. Nosotros tenemos que conocer a Dios desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos que cuestionar todos esos enfoques teológicos que se van dando en las redes sociales por pastores incluso conocidos. Tenemos que aprender a criticar, a hacer crítica sana, ¿no? A hacer una sana crítica desde la Biblia. Porque algunos pastores se vuelven dogmáticos. Un dogmático es una persona que se cierra en una forma de pensar, ¿no? En una forma de doctrina que les ha sido enseñado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuestionar sanamente, ¿no? Esas cosas. Ujú. Cumplirá toda su voluntad, dice, porque yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay quien como yo. Luego dice en el siguiente verso, eh, mi consejo permanecerá y cumpliré mi propósito, ¿no? Ahí vamos a estar. No hay nada que se proponga Dios y que no lo logre. Nada puede detenerlo y lo hace todo. Hay que ver estas cosas. En Efesios 1:11 dice, una de las declaraciones de la soberanía más amplias en la Biblia es, según el propósito del que hace todas las cosas,
según el consejo de su voluntad, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que soberanía de Dios tiene bastante que ver con su voluntad, la voluntad de Dios. Pase lo que pase, está de acuerdo con el consejo de su voluntad. Entonces, estamos viendo que soberanía de Dios puede ser reemplazada por la palabra voluntad de Dios, que es más bíblica, ¿no? Como les digo, la frase soberanía de Dios es una frase teológica desde pensamientos teológicos, pero si queremos biblificar, no, estoy inventando una palabra, si queremos hacerlo bíblico, esa frase soberanía de Dios, tendríamos que ponernos simplemente a hablar de la voluntad de Dios. Esa frase sí es más bíblica, ¿no? Porque la voluntad de Dios podemos verlo en muchas partes de la palabra de Dios, ¿no? Pero en conclusión llegamos que la soberanía de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios, con cumplir sus propósitos, con cumplir sus planes, ¿no? Pero los planes que Dios tiene, los propósitos que Dios tiene, ¿cómo son? Ahora viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué son? O sea, si sabemos que la soberanía de Dios tiene que ver con su voluntad, soberanía de Dios tiene que ver con los planes de Dios, entonces, ¿cuáles son esos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos? Si conocemos sus planes, sus propósitos, conocemos la voluntad de Dios. Ahí vamos a estar teniendo eso en cuenta. ¿Cómo cómo sigue describiendo John Piper acerca de la soberanía de Dios? Él dice, la soberanía de Dios puede manifestarse en eventos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, en la suerte, ¿no? Así dice Piper, ¿no? La soberanía de Dios se ve en eventos aleatorios. Por ejemplo, cuando se juega una suerte. La suerte está en el regazo, pero cada una de las decisiones es del Señor, ¿no? Entonces, algo tan aleatorio como lanzar dados o lanzar muchas veces está bajo el del control de Dios. Entonces, la suerte, según Piper, en la suerte se manifiesta la soberanía de Dios. Ajá. ¿Ustedes han escuchado o han leído a César Vallejo de repente Los Dados Eternos? De repente han leído ese poema, Los Dados Eternos. Él se queja del destino, ¿no? Él cree que el destino de cada persona es la suerte que le toca vivir. O sea, si a alguien le tocó vivir mendigo, esa es su suerte, ese es su destino, ese es el dado que Dios tiró para su destino, ¿no? Es la suerte que le tocó. Entonces, hay que diferenciar el destino de las personas. Hay que contextualizar cómo se usaba la suerte en el pueblo de Israel y cómo se usaba la suerte en las naciones fuera del pueblo de Israel, ¿no? En las naciones fuera de Israel había suertes también, ¿no? Y uno iba a un templo de un dios y consultaba a los adivinos ahí para saber qué es lo que va a hacer. En el pueblo de Israel se consultaba a los sacerdotes, el sacerdote consultaba el Urim y el Tumim. Era una forma de suerte que ellos con piedras sabían cuál era la voluntad de Dios. David usó el Urim y el Tumim para ir a una guerra, ¿no? Una suerte, y ahí Dios le guiaba, pero Dios le guiaba porque David estaba en el pueblo de Israel. Pero la suerte que la gente trata de guiarse, ¿no? Con la suerte del mundo, cuando una persona le lee las cartas, le lee el horóscopo, pues. Ese es otro contexto, pues ahí no está actuando Dios, ¿no? Está actuando otro ser. Una cosa es la suerte en Israel, cuando ejercían los sacerdotes, cuando ejerció David, cuando ejercieron los apóstoles para reemplazar a Judas,
¿no? Esa es una suerte que se usaba dentro de la nación de Israel. Pero otra es la suerte que se usaba pues en los templos paganos y lo que nosotros podemos hacer en la lectura de manos, lectura de cartas, en el Perú la lectura de la hoja de la coca, etcétera. Esos son dos contextos diferentes. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Este, nosotros no podemos dejar nuestra vida a ese tipo de suertes. Eh, Nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios sí o sí en cada área de nuestra vida. Tenemos que pedir discernimiento leyendo las escrituras y con bastante oración y no estar buscando suertes en esos lugares o en esas personas que no conocen a Dios, ¿no? Eh, entonces, en el pueblo de Israel sí se practicaba esas suertes, ¿no? Lo practicó, como le dije, los sacerdotes, lo practicó David, incluso los apóstoles. Pero eso era bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, incluso en estos tiempos nosotros tenemos la Biblia completa, ni siquiera los apóstoles tenían el Antiguo y el Nuevo Pacto completo. Pero nosotros tenemos la Biblia completa, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces, ¿cómo no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? No, sí podemos conocer, entonces ya no tenemos que estar usando la suerte, eso no es para nuestros tiempos, eso se usó en el Antiguo Testamento hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Una vez que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, todo creyente busca la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto de eventos aleatorios o de la suerte que nos sucede en esta vida, nosotros también tenemos que cuestionar si realmente esa suerte que está pasando una persona es la voluntad de Dios o de repente no es la voluntad de Dios. A ver, en este mundo, desde la eternidad, vamos a ver que se ejerce la voluntad de Dios, desde la eternidad, ¿no? Desde el mundo espiritual, ¿no? Se ejerce la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo que va a suceder, lo bueno y lo malo, qué va a suceder en el futuro de cada persona. Pero en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestra realidad humana, nosotros no conocemos esa mente de Dios totalmente. Eso tenemos que conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas por medio de la oración, por medio de la escritura, ¿no? Eh, entonces, hay cosas que suceden en este mundo que está siendo influenciado no por la voluntad perfecta de Dios, porque hay un factor que a veces no tomamos en cuenta y es Satanás. A veces también no se acostumbra mucho usar a ese personaje dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Pero la verdad es que muchas de las cosas que suceden en este mundo es por la voluntad de ese ser maligno. La Biblia dice que en este mundo hay personas que ejercen, porque son hijos de ira, dice, ¿no? Ejercen la voluntad del maligno. Hay muchas personas que están ejerciendo la voluntad del maligno. Hitler, los emperadores que persiguieron a la iglesia, ellos ejercían una voluntad. ¿De quién? ¿De Dios? Ellos ejercían la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios ejercían? ¿O era la voluntad del maligno? ¿O era la voluntad permisiva de Dios de parte del maligno? Entonces hay muchas cosas que suceden en este mundo que es ejercida por ese maligno en la tierra, ¿no? Hay un libro, ¿cómo se llamaba? Es un, es un psicólogo que hace mucho salía en Radio del Pacífico.
No culpes a Dios se llama su libro. No me acuerdo cómo se llama. No, se me olvidó el autor, pero el libro se llama No culpes a Dios. Y en el libro, en la portada del libro, hay un dedito con una curita, ¿no? Eh, eh, Ahí habla de que hay cosas que suceden en este mundo que no es la voluntad de Dios, que no lo está ejerciendo Dios y que es el enemigo. Hay para decirle, por ejemplo, algunos accidentes, las enfermedades, las pandemias, las guerras. Eso no es la voluntad de Dios, no es la voluntad perfecta de Dios. Ahí está ejerciendo otro ser, está ejerciendo su voluntad sobre esta tierra. Está ejerciendo su poder, su dominio y su señorío también, ¿no? La Biblia dice que Satanás también ejerce poder, ejerce señorío sobre los hijos de desobediencia. Y hay muchos que hacen su voluntad. Entonces, hay que, como dicen por ahí, hay que tocar con pinzas esas frases teológicas o esos aparentes dogmas teológicos que se propagan mucho por el Internet, o que se propagan mucho incluso por las redes sociales y por pastores conocidos, ¿no? A ver, entonces la voluntad de Dios en la naturaleza, incluso, ¿no? Él es el que todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. Él es quien hace que las nubes se eleven, claro, eso es algo natural, y hace los relámpagos, la lluvia, los vientos, etcétera. Salmo 135, 6, 7. Cuando caen dos gorriones a tierra, dice que Dios conoce, ¿no? A ellos. Es cierto eso. El poder sobre las naciones. Tú gobiernas sobre los reinos de las naciones, en tu mano hay poder para que nadie pueda resistirte, dice 2 Crónicas 26. Ninguna nación hace algo que Dios no lo proponga. Él hace nulo el consejo de la nación y frustra los planes de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón por todas las generaciones. Planes de su corazón tiene que ver con su voluntad, su propósito. Las decisiones humanas y la soberanía de Dios. La pregunta propuesta en el título de este artículo es muy precisa. Si admitimos el aplastante poder del control de la soberanía de Dios y su eficacia y su universalidad, ¿cómo puede la libertad humana tener significado? Si todo está, claro, Dios todo lo planificó, todo lo determinó. ¿Qué significado tiene la voluntad humana? La acción del ser humano sobre este mundo. ¿En qué sentido hablaríamos de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, sobre la voluntad humana? ¿En qué sentido? De manera aplastante, de manera determinista, de manera autoritaria o incluso de manera autómata, ¿no? De repente Dios nos ha automatizado, ¿no? Para que digamos, andemos, pensemos, sintamos lo que Él quiere. Entonces no es que nosotros estamos haciendo las cosas que nosotros queremos, sino que detrás hay un Dios que ya determinó todo lo que vamos a hacer. Y ya no seríamos seres humanos, seríamos máquinas. No tendría significado nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestros placeres, ¿no? No tendría significado nada de eso porque simplemente sería una automatización, sería algo que está determinado. ¿Cómo podemos congraciar estos dos conceptos, la soberanía de Dios y las decisiones humanas? Una de las cosas que debemos ver es de que Dios ejerce eh, su soberanía de manera diferente con su pueblo Israel, con la iglesia, los salvos y con las personas que no son creyentes. La soberanía de Dios, la relación de Dios con estas personas que estamos en este mundo es
totalmente diferente. Y de la misma manera con los seres angelicales. Dios, las relaciones que Dios tiene con los ángeles, la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel, la relación que Dios tiene con la iglesia y la relación que Dios tiene con el mundo son diferentes. Dios no trata a todos de la misma manera. La Biblia dice que la iglesia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, quien en realidad tiene total libertad para ejercer su voluntad en la tierra es la iglesia. Pero el mundo no, porque el mundo está esclavo de Satanás. El mundo ejerce la voluntad de Satanás. Pero la iglesia no. La iglesia ejerce libremente la voluntad de Dios, pero libremente. Entonces, las decisiones humanas en el mundo es diferente de las decisiones humanas de la iglesia. Y es diferente las decisiones humanas del pueblo de Israel, que también tiene un plan Dios con ese pueblo. Entonces, en este mundo, sí, el hombre tiene responsabilidad humana. Claro, sino como Dios juzga. No, claro, Dios juzga porque en este mundo hay voluntad, hay libertad. Mm, ¿me? Entonces, vamos a ver, ¿qué dice sobre la voluntad humana? Los planes del corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Ujú. Eso también hay que ver en qué contexto. Hay momentos en los que Dios usa a las personas y la Biblia dice de que Él usará nuestras lenguas, ¿no? Él dice que si nosotros vamos y predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo hablará por nosotros, pero no es eso en el momento en el que uno está predicando el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús iba a morir en la cruz, a los sumos sacerdotes profetizaron la muerte de Jesús. Y esos sumos sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesús ni siquiera eran de la descendencia de Aarón, habían ganado ese puesto de sumos sacerdotes sobornando a las autoridades políticas o de ese tiempo, a los imperios. Pero profetizaron, dice, para la muerte de Jesucristo, ¿no? Anás, Caifás, creo que dijeron de que uno de ellos dijo de que más vale que muera un hombre por el pueblo que todo el pueblo, ¿no? Entregaron a Jesucristo, por eso los romanos, como un revoltoso, un revolucionario. Y se cumplió esa profecía y Dios usó su boca de esos sacerdotes, ¿no? Pero ¿quiénes eran esos sacerdotes? ¿No? De, son gente que estaba fuera del reino de Dios, ¿no? Entonces, yo siempre trato de que las personas vean la diferencia entre ser usado por Dios y servir a Dios. Es muy diferente. Algunos piden ser usado por Dios. Algunos dicen, Señor, úsame, úsame, úsame. Pero la Biblia dice que Dios puede usar a vasos de honra y a vasos de deshonra. Igual los usa. Pero una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es decidir servir a Dios. No, yo puedo decidir servir a Dios. No que Dios me use. O como puede usar a un vaso, e incluso Dios usó a animales. Pero nosotros no somos, pues, cosas inmateriales sin alma, como las piedras, porque la Biblia dice, incluso las piedras hablarán. Dios puede usar incluso a las piedras que no tienen conciencia. Usar, pero nosotros no solamente deseemos que Dios nos use, sino también nosotros sirvamos a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro dinero, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que decidir servir a Dios, no solamente querer que Dios nos use. Entonces, eh, no todo, no todo lo que sale de la lengua del hombre es porque Dios lo colocó en la lengua. Hay algunos que hablan porque sí, Dios lo colocó, puede ser en profecía, en algo así, pero no todo es porque Dios lo colocó en la lengua, sino también hay personas que han razonado, han pensado, han planificado y esos argumentos que ellos han concluido en algún estudio lo enseñan. Entonces, han ejercido han hecho un trabajo, ¿no? De investigación, como por ejemplo Lucas, ¿no? En la Biblia dice que Lucas, antes de escribir su libro, planificó, investigó, organizó y lo escribió. O sea, es cierto que Dios estuvo detrás de todo lo que hizo Lucas, pero Lucas también hizo su trabajo. Entonces hay que entender esas cosas, ¿no? Los planes del corazón pertenecen al hombre, sí, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Ujú. Entonces hay que ver en qué contexto. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Muchos son los planes en la mente del hombre, pero el propósito del Señor se mantendrá. Vamos a tenerlo eso en cuenta. El corazón del rey es como la corriente del agua en la mano del Señor. Lo gira donde quiera. Bueno, eso es para hacer, supongo, para manejar el agua para regar el agua, ¿no? En la siguiente oración proveniente de Génesis debe escribirse como una pancarta sobre cada maldad y pecado que se haya cometido. En cuanto a ti, le dice a José y a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, querías decir maldad contra mí, pero Dios lo dijo para bien, para lograr a muchas personas, para que muchas personas se mantengan vivas como lo son hoy. Bueno, esa es la forma como lo vio José su esclavitud, ¿no? Él no vio de manera negativa las cosas que le sucedían en su vida, ¿no? La Biblia dice que José le dijo a sus hermanos que no se preocupen, que los perdonaba por todo lo que le habían hecho, porque Dios lo encaminó para bien, todo lo que le había sucedido, ¿no? Ellos lo vendieron como esclavo a Egipto, pero Dios en Egipto lo hizo rey a una persona de autoridad, a José, y José salvó a su pueblo, salvó a muchas vidas en el tiempo de la hambruna. Entonces José dice, ustedes me quisieron hacer un mal, pero Dios lo encaminó para bien y para salvar muchas vidas, ¿no? Eh, pero si se dan cuenta, José servía a Dios, era fiel a Dios, ¿no? Él, a pesar de todas las cosas, él seguía sirviendo a Dios. A pesar de que le pasaban cosas negativas, él seguía amando a Dios y no se molestaba contra Dios, ¿no? Él, a pesar de todo, seguía siendo fiel a Dios. Entonces Dios ayudó eso, fue fiel con José, así como José fue fiel con Dios, Dios fue fiel con José y lo levantó y lo puso en cabeza de las naciones, ¿no? Eso puede suceder, pero si se dan cuenta, siempre el propósito final de Dios es el bien. Siempre el propósito de Dios es el bien. Dios empieza las cosas en positivo y termina en positivo. Si ustedes, el inicio de el principio de la Biblia habla con una creación perfecta de Dios y el final de la Biblia habla con una vida perfecta en Dios en la eternidad. Dios empieza en positivo y termina en positivo. José inició su vida en positivo, fue amado por su padre, sus hermanos quisieron hacerle un mal, pero al final Dios terminó en positivo. Entonces la voluntad de Dios siempre es esa, siempre empieza en positivo y termina en positivo. Eso es lo que pasó con José, ¿no? Aunque la sabiduría de Dios es infinita, el uso de su poder está delimitado. ¿Eh? Acá ya empieza a clarificarse las cosas. Esto creo que lo escribe, a ver, esto lo escribe, bueno, creo que esto ya lo escribe Berkov. Esa es una parte del extracto del libro de Berkov, dice, ¿no?
La siguiente oración proviene aunque la soberanía de Dios es infinita, o sea, no es totalmente conocida por los seres humanos, el uso de su poder está delimitado. O sea, hay un límite, hay algo que determina que la voluntad de Dios esté limitada por sus otros atributos. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que quiera. Nadie lo puede tener. Él lo que planifica lo logra. Pero todos esos planes y propósitos que Dios tiene para con la humanidad está limitado por sus atributos. ¿Qué significa? Dios, porque puede hacer todo, puede ejercer su voluntad porque es la máxima autoridad en el universo. Entonces, por eso, ¿podría mentir Dios? A ver, ¿podría mentir? No, ¿cierto? Porque ¿qué lo limita a que no mienta? Sus otros atributos, su atributo de santidad. ¿Dios puede cometer injusticia porque Él puede hacerlo todo o porque es la máxima autoridad del universo? No. ¿Por qué? Porque está limitado por otros atributos, por otros aspectos de su carácter, la justicia. Dios, su atributo es Dios, porque es soberano. Puede hacer cosas que no son santas. No, porque su carácter de Dios es santidad. Entonces, no, a pesar de que es Dios todopoderoso, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer nada que vaya contra su palabra, contra su carácter, su esencia. ¿Ves? Acá está más claro. Entonces, la soberanía de Dios no es que Dios hace lo que quiera, no que Dios hace lo que se le da la gana. No, la soberanía de Dios está limitada por su carácter, está limitada por sus atributos, está limitada por su esencia, por características tales como la veracidad. O sea, Dios no puede mentir, a pesar que todo lo puede. Dios es bondadoso, Dios es fiel, Dios es justo y amor. Estas características, estos atributos de Dios limitan esta soberanía, limitan. Entonces Dios no ejerce muchas cosas de su soberanía, incluso su independencia. Para crear al hombre, Dios consultó con la Trinidad. Hagamos al hombre. No dijo, voy a ser el hombre solito. No, habló con la Trinidad. Hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando quiso destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios habló con Abraham. Abraham le dijo, no te voy a ocultar lo que voy a hacer, porque tú eres mi amigo. He decidido hacer un juicio sobre Sodoma. Y ahí Abraham que se pone a interceder. Y eso es lo que dice a los apóstoles Jesús. Ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos y ustedes conocerán toda la voluntad de Dios. O, bueno, conocerán, le dice lo que el Padre quiere. Entonces, la soberanía de Dios está limitada por sus otros atributos. Entonces, cada una de las acciones de Dios, si un atributo estuviera desproporcionado o exagerado, esto resultaría un caos universal. Claro. Imagínense a un Dios que favoreciera a una persona más que otra. Dios no favorece a un individuo por su estatus social, nacionalidad o bienes materiales, ¿no? Es cierto. Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es soberano, pero no hace excepción de personas. Dios no puede ser tentado por el mal, también dice, ni tienta a nadie. O sea, su soberanía está limitada por sus atributos, por sus atributos. Por la soberanía de Dios,
por la soberanía de Dios, o por también el ser humano tiene libertad. Eso es importante. Dentro de la soberanía de Dios, es el plan de Dios, el propósito de Dios está que el ser humano sea libre. Porque ¿qué gana Dios? Que el hombre le ame por la fuerza, que el hombre le adore por cumplir, que el hombre le sirva porque tiene que tenerle temor a Dios. ¿De veras que de eso se agrada a Dios? ¿Se agradaría de Dios de eso? De que la gente le ame por temor, que la gente le ame porque obliga a que le amen, o que le adoren porque Él quiere que le adoren obligatoriamente. ¿Eso querría Dios con los seres humanos? No, sino que la libertad del ser humano está dentro de la soberanía de Dios. Precisamente Dios planificó que el hombre sea libre. Eso es lo que planificó Dios. Y con la caída de Adán, el hombre se volvió esclavo de Satanás. ¿Cuál es el plan de Dios con la salvación? Darle nuevamente libertad al ser humano. Ahora no solamente a los del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una cierta libertad porque las leyes de Dios le llevaban al camino del bien. Pero ahora para la iglesia Dios quiere una voluntad completa para el ser humano. Regresar al mismo estado que Adán tenía antes de la caída. Eso es lo que Dios ha planificado con la salvación del ser humano, que el hombre nuevamente sea libre. Libre no para hacer su voluntad, no para hacer nuestros propios deseos y para complacer a nuestra carne, sino nuestra libertad para decidir servir a Dios, para elegir y tomar decisiones que moldeen nuestras vidas. Aunque no poseemos poder infinito de Dios, podemos someter nuestros corazones y nuestras almas y nuestras mentes de manera que concuerden con la santa voluntad de Dios. De esta manera nosotros honramos al Creador y sustentamos todas las cosas reconociendo que Dios es verdaderamente soberano. ¿Amén? Entonces, en un ensayo de John M. Frame, el término soberanía dice que no se encuentra en las traducciones recientes de las escrituras. Como preguntó nuestro hermano al inicio, esta palabra soberanía en la Biblia es una palabra en español, obviamente, ¿no? Bien claro eso, ¿no? Claro, es una palabra en español, pero ¿de dónde proviene? Porque la Biblia no usa la palabra soberanía en el original. ¿De dónde viene esta palabra? Entonces, soberanía en realidad tiene que ver con dos cosas. Uno, capacidad divina y autoridad máxima. Nada más. En la Biblia, soberanía tiene que ver con una capacidad divina y con la autoridad máxima de Dios, ¿no? Entonces, John M. Frame dice que esta palabra soberanía no se encuentra en la Biblia realmente, en el original. En algunas traducciones ya no lo están considerando, pero representa un concepto bíblico. Es un concepto teológico. Pero ¿de dónde viene esa palabra? Un soberano es un gobernante, un señor. Y las escrituras lo mencionan como máxima autoridad a Dios. Claro, no hay nadie de más autoridad que Dios, como aquel que gobierna sobre todo. Su nombre propio, Yahvé, se traduce normalmente como Señor, claro, y a su vez se encuentra más de 7,000 veces como un nombre de Dios, específicamente como el nombre de Jesucristo. Jesús es Señor. Entonces, discutir sobre la soberanía de Dios es discutir sobre el señorío de Dios, cómo ejerce Dios su voluntad, que es lo mismo que discutir sobre la deidad de Dios. ¿Mm? Y las cualidades que le hacen hacer Dios. Esto es importante. ¿Qué cualidad? ¿Cómo ejerce su soberanía? Dios, ¿cómo ejerce su señorío? ¿Cómo ejerce su deidad? De acuerdo a sus cualidades o atributos. Por eso digo,
su soberanía, su señorío, su poder está limitado por sus cualidades o por sus atributos. Entonces hay que entender bien lo que significa soberanía. No es que Dios hace las cosas porque es Dios. No, hay cosas que mueven a hacer su voluntad a Dios. Es su carácter, es su corazón, es sus atributos. La palabra soberanía en el hebreo viene de la palabra, por ejemplo, kibor, que significa un poderoso, un valiente, ¿no? Y también viene de la palabra en griego dinatos. Se parece que diría dunatos, pero en realidad es dinatos en la lectura del griego, ¿no? Dinatos también significa aquel que puede hacer todas las cosas. Es capaz, es fuerte, es poderoso, que hace todas las cosas posibles. Entonces, soberanía viene de la palabra gibor, que es el poderoso, el capaz, el valiente, y también viene de la palabra dinatos, que también significa aquel que puede hacer todas las cosas posibles, ¿no? Cosas, por ejemplo, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces es un dínatos, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, ¿dónde está un versículo para poner un ejemplo de acá? Romanos acá, Romanos 4:21 dice, Abraham estaba plenamente convencido, dice, hablando de Abraham, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces Dios es, esa palabra acá, poderoso, bien se podría haber traducido como soberano. Entonces, en realidad esa palabra soberano viene de estas dos palabras, de Gibor en el Antiguo Testamento, que algunos lo traducen como poderoso, pero otros lo traducen como soberano, otras Biblias, y también la palabra dínatos, ¿no? Que también es poderoso, que en otras Biblias se ven, algunos lo traducen como soberano, pero en realidad es poderoso, ¿no? Y en el hebreo viene de la palabra Shaddai, que significa el omnipotente, que otras versiones, algunas versiones, y creo que la Reina Valera también, en algunos casos, algunos versículos, esta palabra Shaddai lo traducen como soberano, pero la buena traducción es omnipotente, el que todo lo puede, ¿no? Entonces, soberano, todopoderoso. Soberano, según la Biblia, simplemente viene la palabra todopoderoso. En el griego es el pantocratos, ¿no? Pantocratos. Este pantocrator también es el que en algunas versiones también se traduce como el soberano, pero acá se traduce como el poderoso. Esta palabra se usaba para referirse a los emperadores, ¿no? Pero en la Biblia se refieren a Jesucristo. Hay muchas partes donde dice, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, la palabra soberano viene de esas palabras tanto griegas como hebreas, ¿no? Conclusiones generales. Primero, vamos a ver, la soberanía de Dios está basado, está gobernado por su sabiduría. Dios es completamente sabio. Entonces, todas las cosas que hace no lo hace de manera desprevenida, y no todo lo hace de manera consciente, premeditada, de manera planificada, organizada, ¿no? Entonces, no es que Dios ejerce su voluntad cada día porque se le ocurre, ¿no? Por ejemplo, un día amanece y dice, voy a hacer la luna verde y las nubes amarillas, o las nubes azules, o las nubes moradas. No, de esa manera no ejerce su voluntad de Dios. Lo ejerce bajo su conocimiento, su sabiduría, bajo sus propósitos. También su soberanía se rige por su justicia. ¿Verdad? Dios hace todas las cosas justas y su misericordia. ¿Mm?
Otro, las características más importantes de la soberanía de Dios es el control, la autoridad y su presencia, ¿no? No solamente es el control, también su autoridad y su presencia. Unos piensan que, cuarto, la soberanía de Dios es un ejercicio de sus atributos. Es un ejercicio de sus atributos divinos, no únicamente de un poder casual, ¿no? No únicamente de un poder casual. Entonces, Dios ejerce su soberanía en base a todos estos atributos. O sea, no es como algunos creen que la soberanía de Dios es hacer lo que, ¿no? Como lo hacen los gobernantes del mundo. Y en la Biblia Jesucristo diferenció cómo es que el mundo gobierna y cómo es que gobierna Dios. La Biblia habla de que el mundo somete a las personas con presión, con violencia. Eso dice Jesucristo. Las autoridades del mundo someten a las personas con violencia y con fuerza, pero no será así entre vosotros. ¿Cómo será la autoridad en la iglesia? ¿Cómo es la autoridad en Jesucristo? La Biblia dice que el que quiere ser primero debe ser el último, y el que quiere tener autoridad, ¿no? Ser de autoridad, tiene que ser siervo de los demás. Entonces, la forma como Dios ejerce su soberanía es totalmente distinta a como nosotros vemos cómo se ejerce la autoridad en el mundo. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que entender bien la soberanía de Dios. No, la soberanía de Dios no significa que es un Dios, pues, ¿no? Todo autoritario, todo como un dictador. No, no, no. Dios es un Dios que tiene relaciones con su creación, tiene pactos con las personas que él ama. Ha hecho pactos con Moisés, pactos con Abraham, pactos con David, y él se somete a ese pacto aun cuando hay cosas que él quiere hacerlo fuera no hay cosas que Dios quisiera hacerlo en su juicio, en su ira, en su enojo, pero ¿qué le detiene a Dios no hacer algunas cosas? Le detiene sus pactos que hizo con los hombres, ¿no? Dios mantiene al pueblo de Israel, ¿por qué? Por el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios, ¿por qué levantó a Jesucristo? Porque Dios cumplió el pacto que había hecho con David, uno de tus hijos será rey sobre Israel, ¿no? Entonces, Dios mantiene sus pactos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Entonces, hay que entender bien la soberanía de Dios. No es un Dios, pues, autoritario, no es un Dios, como la gente ha visto con las autoridades en el mundo, como los reyes, como un general, ¿no? De un ejército, o como un emperador. Aunque la soberanía de Dios no tiene restricciones, hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros. En última instancia, Dios tiene completo control sobre todas las cosas, aunque Él puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos según las leyes de naturaleza que Él ha ordenado. ¿Cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios según Ray Charles, de Teología Básica? Dice, Dios no puede hacer nada que vaya contra su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? La esencia de Dios es amor. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras reflejan su integridad. Él no puede ir en contra de su palabra. Lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, eso va a cumplir, porque Dios es fiel. No puede ir en contra de su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Dios no puede mentir. ¿Por qué Dios cumple sus promesas? El cumplimiento de las promesas de Dios no se basa en su bondad. El cumplimiento de las promesas de Dios se basa en su fidelidad. ¿Me dejo entender?
A ver, nuevamente repito. El cumplimiento de las promesas de Dios no se basan en su bondad. El cumplimiento de las promesas de Dios se basan en su fidelidad, porque Dios es fiel a su palabra. O sea, quiere decir que las promesas de Dios no se cumplen en base a las emociones de Dios, sino se basan en su palabra. Si el cumplimiento de las promesas de Dios se basara en sus emociones, hermanos, el mundo habría acabado hace mucho. Pero gracias a Dios que el cumplimiento de sus promesas no se basan en las emociones de Dios, se basan en su palabra, en su pacto, en su fidelidad. Amén. Porque Dios no puede mentir. Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún elemento en su naturaleza que pueda ser tentado por el mal, aunque Dios a menudo permite la prueba por el tentador. Dios utiliza su poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal, ¿no? Por eso oramos, Señor, líbranos del mal en el Padre Nuestro, ¿no? Y Dios nos enseñó a orar de esa manera. Dios no puede negarse ni contradecirse a sí mismo, ¿no? Él permanece fiel a sus promesas. Dios no es infiel a su pacto, a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, a sus pactos. Una promesa de Dios es tan verdadera como la persona que lo hace. Al igual que Dios, su palabra es inmutable. Dios no revoca lo que ha dado ni desecha lo que ha escogido, ¿no? Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede ir en contra de su palabra, ¿no? En contra de su santidad. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya un pago. O sea, siempre hay un juicio. Todo pecado tiene juicio. Hay un delito y tiene que pagarse. Por eso dice, Dios no da por inocente al culpable. Por eso en el Antiguo Testamento, para aplacar el juicio de Dios, se sacrificaban, se hacían sacrificios, se hacían holocaustos, ¿no? Reemplazaba, era un sustituto del pecador. Siempre había un pago y de esa manera se aplacaba el juicio de Dios. Ya nosotros en el Nuevo Testamento vamos a ver que hay una ofrenda perfecta, una ofrenda que pudo satisfacer el juicio o aplacar el juicio, la ira de Dios, como dice en Romanos, sobre toda la humanidad. Y es la ofrenda de la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, por toda la humanidad, ¿no? Si nosotros nos ponemos debajo de ese castigo que se hizo sobre Jesucristo, si nosotros ¿cómo se puede decir? Apropiamos de ese juicio que se hizo sobre Jesucristo, de ese sacrificio, de ese rescate que hizo Jesucristo por nosotros, si nos apropiamos de eso, nosotros podemos ser librados de la ira, ¿no? Que viene sobre todo el mundo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, Dios, siempre el pecado va a demandar un juicio, ¿no? Y bueno, ahora tenemos a Jesucristo que nos puede librar de ese juicio, ¿no? Dios no puede forzar a nadie a amarlo, ni a recibir su salvación, ¿no? En este mundo hay un contexto de libertad, ¿no? De decidir. Vamos a continuar. Ya, esto ya lo veríamos la próxima semana, ¿ya? El decreto de Dios, porque ya no nos va a dar tiempo. La predestinación y los decretos de Dios. Ahora hemos visto simplemente lo que es la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, hay que
vamos a escuchar muchas ideas de la soberanía de Dios, incluso con versículos bíblicos, pero nosotros tenemos que eh, colar, como se dice, ¿no? Colar lo que estamos oyendo con otros versículos que puedan de repente darnos más luz acerca de lo que es el carácter de Dios. Entonces, hermanos, soberanía de Dios no es que Dios puede ejercer su voluntad, pues, sin restricciones, no, como si no fuera un Dios que no tiene relaciones con su creación, como si fuera un Dios que no tiene un carácter, que no tiene un límite, ¿no? Dentro no tiene integridad, ¿no? La soberanía de Dios, es cierto que Dios es todopoderoso, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, la máxima autoridad, que para Él es todo es posible, pero aún así se relaciona, tiene relaciones con su creación. Para la creación del hombre se relacionó con la Trinidad, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Hijo. Cuando se creó al hombre, Dios se relacionó con el hombre, se relacionó con Adán, se relacionó con Eva, se relacionó incluso con Caín antes de que mate a su hermano Abel. Le dijo, mira, el pecado está a la puerta, detente, ¿no? Dios se relacionó con Noé, se relacionó con Moisés, se relacionó con los profetas, se relaciona con los apóstoles y hoy se relaciona con su iglesia. Entonces no es totalmente un Dios ajeno a su creación. No es un Dios que se ha olvidado de su creación y que vive en el cielo ejerciendo su autoridad en un trono sin oír a las personas, a los seres humanos. De esa manera no debemos entender lo que es soberanía de Dios, ¿no? Dios es un Dios que basa su soberanía en su carácter, en sus demás atributos. Amén. Muy bien. Entonces, eh, eh, pueden de repente investigar, pueden tener un poco de información también por libros o por las redes, pero también conozcamos a Dios por medio de las Escrituras. Para terminar, ¿cómo conocer a Jesucristo? ¿Cómo conocer a Dios, el Padre, y cómo conocer su voluntad conociendo a Jesucristo? La Biblia dice, Jesús dijo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la revelación de Dios va incrementando. La máxima revelación y manifestación de Dios a la humanidad es Jesús de Nazaret. Si queremos conocer al Dios real del Antiguo Testamento, conozcamos al Hijo de Dios que se hizo carne sobre este mundo. Si conocemos al Hijo de Dios, conocemos al Padre. Amén. Bien, eso es todo con respecto a este tema de la soberanía de Dios. Vamos a orar si no hay alguna Nos va a intervención. mandar el PPT. Sí, eso sí lo puedo mandar ahora mismo. Ya, muchas Gracias. gracias. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Entonces vamos a terminar la sesión de hoy con una oración. Vamos a ver. Dios, reconocemos tu poder, tu señorío sobre todas las cosas y que tú has determinado en el mundo que sucedan muchas cosas, Padre Dios, pero sabemos y sé también que tu poder, tu autoridad es limitado por tu amor, por tu Hijo Jesucristo que vino al mundo a conocernos y a salvar al mundo. Padre Dios, manifiéstate en nuestras vidas. Queremos conocerte tal como tú eres, como te conocieron tus siervos, Señor, en la palabra de Dios. Como te conocieron, Señor, Job, como te conoció Noé, como te conoció Enoc, como te conoció Elías y todos esos siervos tuyos, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Queremos conocer tu corazón, Señor, y tu voluntad para cada uno de nosotros en este mundo y en la iglesia, Señor. Queremos ejercer
tu voluntad, queremos servirte a ti de corazón, con libertad, amarte, Señor. A ti sea toda la gloria por la eternidad hasta la venida de Jesucristo, Señor. Manténnos en fidelidad tuya, Padre. Nuevamente toda la gloria y honor sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Entonces sigan adelante con sus estudios, sigan en cada curso, estén estudiando, estén aprendiendo más y nos vemos nosotros en el curso de astrología la próxima semana para ver lo que es predestinación. Amén. Voy a tomar una pantalla para su asistencia, ¿ya? Les he tomado una foto ahí. Hermanos, no se preocupen. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Sí, Bendiciones, pastor. bendiciones. Ya lo, Bendiciones, doctor. bendiciones, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Hermano Gregorio, ¿dónde te encuentras? Te estaba esperando, justamente falta 1:30. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una consulta. ¿Saben a quién le puede consultar acerca de los códigos? De verdad que ya me olvidé mi código de alumno de maestría y no sé hasta a quién consultar. Hay unos compañeros que también se han olvidado su código. ¿Saben a quién se puede consultar el código de alumno de maestría? A ver si por favor, si alguien me puede ayudar. Gracias.